Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy les traigo un tutorial de rinoceros. Entonces la idea es sacar planos de esta figura que tengo acá, una forma que compuse de varios elementos. Los uní y bueno, me quedó este volumen. Entonces la idea es sacar los planos de este elemento, las distintas vistas que podemos tener. Entonces, bueno, lo primero es para sacar unos planos. Normalmente, voy a moverlo de aquí. Normalmente lo que debemos hacer es ir a dimensión, Make 2D Drawing. Entonces, le damos ahí y aquí nos pregunta cuántas vistas queremos, qué vistas. Entonces, pues lo dejamos aquí, pero hay distintas opciones. Entonces, yo le voy a decir que quiero esta, que me muestra tres vistas, digamos, en los que tengo una planta, una vista frontal y una lateral. Y acá pues tengo una perspectiva. Y le voy a decir que quiero líneas ocultas para que me muestre las líneas que no se ven porque quedan detrás de los planos frontales del objeto. Y bueno, entonces le voy a decir que me lo haga así, que me saque esos planos. Y como pueden ver aquí me saca los planos. En líneas punteadas me muestra esas líneas ocultas. Entonces aquí podemos ver todo lo que pasa. Y bueno, ahí está. Esos serían los planos normalitos, como salen sin ningún tipo de modificaciones. Pero ¿qué pasa si nosotros vamos a hacer, por ejemplo, un corte o queremos que el objeto esté cortado en esa vista? Eh, Entonces lo que tenemos que hacer es lo que se llama clipping plane o plano de corte. Y ese clipping plane lo tenemos acá en View, en el menú View, clipping plane. También se puede por teclado utilizar el comando sin ningún problema. Entonces voy a decirle que quiero que a lo largo me corte el objeto, para lo cual me paro en la vista frontal y hago un rectángulo que es el que va a funcionar como plano de corte. Entonces si lo miramos acá en la perspectiva, podemos ver por dónde me está cortando. Y esto yo lo puedo modificar, entonces puedo correrlo como yo quiera, pero me interesa que lo corte por ahí, por este punto. Me parece como un buen punto para cortar. Entonces, yo puedo activar este clipping plane para que me muestre la forma cortada en varias vistas, no solamente en la perspectiva. Si yo apago perspectiva, no me muestra en la perspectiva, si lo enciendo, lo muestra. Lo mismo para las demás vistas. Entonces en top puedo hacer lo mismo, frontal y derecha. Y bueno, me voy a ir acá nuevamente a la perspectiva y le voy a decir lo mismo. View, perdón, Dimension y Make 2D Drawing. Entonces le digo así, selecciono el objeto. Ya. Y le digo Enter. Entonces nuevamente me pregunta lo mismo, yo le voy a decir OK. Y él me vuelve a sacar los planos, pero como podemos ver, esta vez el objeto no está completo. Acá lo tengo completo, acá ya tenemos con el plano de corte. Esto pues nos facilita mucho el trabajo, ya que no tenemos que recurrir a modificar el volumen del objeto original, sino que simplemente tenemos un plano de corte que nos permite pues realizar esa planimetría sin necesidad de modificar el objeto. Entonces eso sería todo. Muchísimas gracias y por favor suscríbanse. Hasta luego.